Otro ejercicio de flexión asimétrica. Ahora vamos a resolver el problema 599 de Mirolov, ¿sí? Este problema 599 está planteado de esta manera. Yo tengo cargas P, P1, P y P1, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo cargas P y P1, me dan además un sigma. Y este valor de sigma es equivalente a 10 meganewtons sobre metro cuadrado. 10 meganewtons sobre metro cuadrado. Que sería el sigma admisible, ¿no? Y la pregunta en sí es la siguiente. Determinar la magnitud de las fuerzas admisibles P y la posición del eje neutro en la sección peligrosa. Entonces se procede a realizar el cálculo de la siguiente manera. Cuando yo tengo, por ejemplo, una carga de este tipo, que es una carga inclinado, yo tengo que descomponer sobre el eje Z y sobre el eje Y. Entonces acá voy a tener una fuerza y acá voy a tener una fuerza correspondiente a la carga P. Y a la carga P1 voy a tener la carga P1 descomponiendo, voy a tener una fuerza en este sentido, perdón, esto es al revés, y otra fuerza en este otro sentido, ¿no? Entonces ya estaría descomponiendo sobre los ejes. Ahora, este ángulo alfa vale 60 grados, entonces esta va a ser P por el coseno de 60 y acá va a ser P1 por el coseno de 60, ¿sí? Esta va a ser P1 por el seno de 60 y esta carga va a ser P por el seno de 60. Primeramente vamos a trabajar en el plano XZ. Al tener en el plano XZ solo me interesarían las cargas que se encuentran exactamente sobre el eje de las zetas, que sería esta y esta, ¿no? Que sería acá P1 por el coseno de 60 y la carga P por el coseno de 60. Entonces vean, lo que voy a hacer, si esta es mi viga inicial, entonces donde exista P voy a colocar P por el coseno de 60. P1 también me dice que es P. P1 es igual a P. Entonces acá voy a tener P por el coseno de 60, P por el coseno de 60 y acá tengo P por el coseno de 60. Entonces estaría trabajando en el plano XZ, ¿sí? XZ. Entonces al trabajar en ese plano XZ, lo que voy a proceder a calcular es lo siguiente. Una vez que yo tenga plano XZ, el coseno de 60, si yo veo acá el coseno de 60, va a ser 0,5. Entonces voy a llevar estos volados, lo voy a llevar en sí solo a vigas como fuera el tramo ABC que está acá. Entonces hago lo mismo. Esta carga P por el coseno de 60, que va a ser un medio de P, ¿sí? Y acá va a ser este momento, me va a girar en este sentido por fuerza, por la distancia, que va a ser equivalente a P por el coseno de alfa multiplicado por 0,5. Y yo sé que el coseno de 60 es un medio, entonces va a ser un medio de P multiplicado por un medio. Entonces esto va a ser un cuarto de P y eso está acá, ¿no? Entonces de esa manera estaría calculando el momento en el nodo, además de equilibrar ese nodo debido a la carga en el voladizo. Entonces cuando yo tengo de esa manera, trabajo de la misma manera en este otro extremo, pero en este sentido el momento va en esta dirección que sería antihorario y acá este momento me va a generar un momento horario, ¿sí? Ahora, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Utilizo la ecuación el método de la ecuación de los tres momentos. Digo, 2 veces el momento en A más 2 veces el momento en B por la longitud a la izquierda que va a ser longitud 1, 2, más la longitud a la derecha que va a ser 4. Entonces voy a tener de esta forma. Más 2, la longitud 2, 2 metros, por el momento en C es igual a menos 6 veces alfa a la izquierda, menos 6 veces el alfa a la derecha, ¿no?
Entonces, si nosotros analizamos en el tramo AB, yo tengo que calcular el coeficiente alfa. Entonces, estaría hablando más o menos de una viga simplemente apoyada de esta manera, con una carga puntual exactamente acá, ¿sí? Esta distancia es 1 metro y acá va a ser 1 metro. Si nosotros vemos, la carga está exactamente en la mitad del tramo y entonces puedo trabajar con esta ecuación, que sería el alfa P por L al cuadrado sobre 16, ¿no? Entonces digo, esto es igual a P por L al cuadrado sobre 16. Entonces P va a ser equivalente a 1/2 de P multiplicado por la longitud, que va a ser 2, ¿no? Dividido entre 16. Esto es por si acaso P, longitud al cuadrado, ¿no? Entonces voy a tener lo siguiente. Esto va a ser 2P dividido entre 16, ¿no? 2P dividido entre 16, porque este 2, con este 2 se me va a ir y me va a quedar, como es 2 elevado al cuadrado, uno se me va a ir y otro va a quedar. 2P dividido entre 16, y esto es equivalente a P dividido entre 8. Y eso está acá. P dividido entre 8. Entonces, de esta manera se ha calculado los coeficientes alfa, ¿sí? El coeficiente alfa, tanto a la izquierda como a la derecha, porque las cargas son exactamente y las mismas, 1/2 de P y 1/2 de P a la derecha. Entonces, lo que hice es eso. Acá menos alfa a la izquierda menos el alfa a la derecha, 6 veces el alfa a la derecha. Una vez que ya se han calculado los valores alfa, lo que voy a hacer ahora es empezar a reemplazar. El momento en A, este es negativo, nuevamente negativo, porque el positivo que se considera en la ecuación es de esta manera, nuevamente viendo es de esta manera, los positivos, ¿no? Entonces voy a tener menos 2 veces acá del momento en A, que va a ser 1/4 de P, y eso estoy reemplazando acá. 2 por 4, 8 veces el momento en B, menos, esto también es negativo, me va a dar 1/4 de P multiplicado por 2, que está acá, ¿no? Es igual a los coeficientes alfa multiplicado por 6. De acá digo, este 2 con este 4 se me puede simplificar y me va a quedar P medios, más 8 veces el momento en B menos P medios es igual a menos 3/4 de P, lo único que estoy multiplicando, y menos 3/4 también de P, ¿sí? De P. Entonces voy a despejar el momento en B. De acá, despejando el momento en B, va a ser equivalente a P sobre 16, negativo, ¿no? Negativo. Entonces, cuando ya me da negativo, nosotros sabemos que el negativo viene en este sentido, ¿no? Y lo que hago es equilibrar nuevamente, una vez que yo tenga ya el tramo AB y el tramo BC y haya encontrado los momentos en este punto, que sería equivalente al momento en B, entonces tengo que encontrar las reacciones. Y lo único que hice para hacer el cálculo de reacciones, viga AB, sumatoria de momentos en A igual a 0, reacción en B por 2, menos el momento, que va a ser P sobre 16, menos P medios por su brazo 1 y más 1/4 de P, igual a 0. Y de acá saco la reacción en B, que sería esta reacción. Y por sumatoria de fuerzas verticales encuentro esta otra reacción, ¿sí? Lo mismo hago en la viga BC, sumatoria de momentos en B igual a 0, la reacción en C por 2, que me va a dar, menos P medios por 2, que va a ser esta carga, menos P medios por 1, que es esta, menos P cuartos, y más P sobre 16 igual a 0, y voy a tener que la reacción en C es equivalente a 27 sobre 32P. Si yo tengo esta reacción, fácilmente puedo encontrar esta otra, nada más haciendo sumatoria de fuerzas verticales.
Ahora, cuando ya tengo ya las reacciones por tramo, que serían en sí las cortantes, voy a encontrar la reacción de la viga en general. Entonces, este 27 sobre 32 es en el punto A y lo coloco acá. Ahora, esta y esta en sí están en la misma dirección, están hacia arriba. Entonces, 5 sobre 32, 5 sobre 32 más esto me va a dar 0,3125 y lo voy a convertir, que va a ser equivalente a 5 sobre 16 y esto sería 5 sobre 16. Y este 27 sobre 32 que sería acá, 27 sobre 32 de P. Entonces, una vez que ya tenga las reacciones, yo puedo encontrar la ecuación del momento flector. Para encontrar esta ecuación del momento flector, lo primero que tengo que saber es cómo están mis ejes. El primer eje, yo voy a tener mi eje Y en este sentido. Acá se me va a encontrar mi eje Z y voy a tener mi eje longitudinal X. Y para este corte, que va a ser este corte el cual voy a tener en esta viga, acá, para este punto, el momento de giro positivo del momento en Y es de esa manera, ¿no? Entonces voy a tener lo siguiente. Esta ecuación de momento flector va a ser de esta forma. Esta está girando en el mismo sentido, va a pasar al otro miembro como negativo, va a ser P medios, y la distancia X que voy a medir siempre va a ser a partir del origen. Esa es la distancia X. Entonces va a ser P medios por X, y eso está acá. Menos, pasa al otro lado con más, 27 sobre 32P, X menos 0,5. Entonces voy a tener X menos 0,5. Estoy utilizando paréntesis angulares. La siguiente va a ser más, pasa al otro lado como miembro, menos, perdón, X menos 1,5. Y esto está acá, X menos 1,5. La otra carga es negativa, pasa al otro lado como positivo, 5,16 de P, X menos 2,5. 5,16 de P, X menos 2,5. Más, pasa al otro lado con menos 1 medio de P, X menos 3,5. Menos 1 medio de P, X menos 3,5. Y por último, menos, pasa al otro lado con más, 27 sobre 32 de P, X menos 4,5. Y esto va a ser igual a 0. Y de acá evalúo para 0, 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, porque acá tengo la ecuación general, ¿no?, de toda la viga, y que puedo evaluar para cada tramo, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Entonces, una vez que yo tenga ya el momento y pueda graficar, este sería mi diagrama de momento flector en Y, donde los máximos se me presentarían cuando X valga 0,5 y cuando X va a valer 1, 2, 3, 4,5, ¿no?, que son los mismos puntos. Y voy a tener otros puntos que va a ser para X1, 5 y para X1, 2, 3,5, que son iguales. Y voy a tener P sobre 10. Mi diagrama de momento es de esta forma, ¿sí? Ahora, voy a encontrar para en el plano XY. El plano XY es de esta manera. Ahora, lo que tenemos que ver es lo siguiente. Cuando hicimos la descomposición en esta parte, vean que yo necesito ahora calcular, lo voy a colocar acá. Esta carga P, descomponiéndola sobre este eje, voy a tener una carga que va a ser P por el seno de alfa. Pero acá voy a tener otra carga que va a ser P1 por el seno de alfa. Entonces la carga P está en la misma dirección del eje y la carga P1 está en contra, ¿sí? Ahora, en esta viene P, entonces va a ir a favor del eje. Entonces voy a tener que cargar de esta manera. Vean, a favor del eje. La carga P1 está en contra del eje. Vean, en contra. Y voy a tener P1 acá, que va a ser P por el seno de alfa. Donde entre la carga P, que va a ser acá, tengo que colocar que vaya
en la misma dirección del eje y la P1 va a ir en contra. Entonces mi sistema de cargas va a ser de esta manera. Ahora, esta carga P por el seno de alfa multiplicado por esta distancia me va a generar un momento en el punto A. Solo estoy reduciendo esta viga al tramo ABC, ¿sí? Entonces acá voy a tener un momento que va a ser equivalente a raíz de 3 sobre 2. Si nosotros vemos el seno de 60, por ejemplo, voy a colocar 60 seno, es 0,83 y raíz de 3 sobre 2, entonces raíz de 3 dividido entre 2 también es ese mismo valor, ¿no? Entonces el seno de 60, voy a colocarlo acá, el seno de 60 es igual a la raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es raíz P por raíz de 3 sobre 2 multiplicado por 1/2, que va a ser fuerza por distancia. Entonces va a ser raíz de 3P dividido entre 4, que me va a dar esta dirección. Y en este sentido, esta carga me va a generar un momento en C en esta dirección. Entonces va a ser raíz de 3 sobre 4P. Y nuevamente paso estas carguitas. Eso es lo que se está haciendo. Entonces, una vez que ya se ha realizado en sí la reducción de esta viga por su equivalente para aplicar la ecuación del método, ecuación de 3 momentos, entonces voy a decir el momento en A más 2 veces el momento en B por la longitud 1 más la longitud 2 más el momento en C por la longitud 2 es igual a menos 6 veces el alfa a la izquierda menos 6 veces el alfa a la derecha, ¿no? Entonces de acá voy a tener lo siguiente. 2 veces por el momento en A en este sentido es positivo, raíz de 3 sobre 4P, más 8 veces el momento en B, que va a estar acá, y menos esta dirección de giro es negativa, menos 2 veces raíz de 3 sobre 4P. Esto va a ser igual. ¿Cómo he determinado los valores de raíz de 3 sobre 8P? De la misma manera que acá. Si ustedes evalúan con esta expresión P por L al cuadrado sobre 16, van a encontrar esa expresión que les estoy mostrando. Cuando está la carga dirigida hacia arriba, esto es positivo, y la carga está, hacia abajo, esta es la expresión. Y cuando está hacia arriba, esto lo único que cambia es con signo negativo, nada más. Entonces, lo que voy a hacer acá es, por ejemplo, el alfa a la derecha, acá está hacia arriba, entonces va a ser negativo. Menos por menos da más directamente. Y acá cuando está la carga dirigida hacia abajo me da positivo, ¿no? Entonces aplico esta expresión de P por L al cuadrado sobre 16. Y P va a ser equivalente para nosotros a raíz de 3 sobre 2P multiplicado por 2 al cuadrado dividido entre 16. ¿Sí? Y de acá sale raíz de 3 sobre 8P, que está acá. Pueden ustedes evaluarlo. Entonces vean, como esto es negativo y esto es positivo, se me van a simplificar estos dos y me va a dar igual a 0. Y de acá, esta expresión es positiva y esta es negativa, entonces también se me van a simplificar y el momento en B vale 0. Al tener un momento en B 0, directamente acá no va a existir momento en este punto, ¿no? Y una vez que yo solo voy a tener esta carga, esta y esta, esta y esta, y lo único que voy a hacer, tengo que encontrar las reacciones. Sumatoria de momentos en A, digo, esta es la reacción en B que deseo encontrar por su brazo 2, menos raíz de 3 sobre 2P por su distancia 1, menos raíz de 3 sobre 4P, y es igual a 0, y saco la reacción, que es esta. Y de la misma manera, sumatoria de momentos en B igual a 0, voy a tener la reacción en C multiplicado por 2, menos raíz de 3 sobre 4P, que está acá, menos raíz de 3 sobre 2P por su brazo 2, que está acá, y más raíz de 3 sobre 2P por su brazo 1. Y esto es igual a 0, y de acá saco la reacción en C. Una vez que ya he encontrado por separado, tengo que unir.
Entonces esta distancia, este valor que es raíz de 3 sobre 8p, que es esta reacción en A, la voy a pasar acá al punto A. La de B, como están en sentido contrario, se me van a anular. Vean acá, tengo 3 raíz de 3p sobre 8 hacia arriba y hacia abajo tengo 3 raíz de 3p sobre 8. Estas dos se me anulan y voy a tener reacción 0 en ese punto B. Y en el punto C tengo 3 raíz de 3 sobre 8p, que está acá, ¿no? Entonces he encontrado ya las reacciones en la viga. Y acá lo único que hice es el seno de 60 raíz de 3 sobre 2p. Acá tengo raíz de 3 sobre 2p, raíz de 3 sobre 2p y raíz de 3 sobre 2p. Ya tengo toda la viga. Ahora lo único que hago es trabajar con el último corte, que el último corte va a estar en esta posición, y como sabemos que mi eje Z está en esta dirección, el momento positivo viene así, ¿sí? Entonces voy a hacer eso. Entonces digo, esta carga va a ir en la misma dirección, va a pasar al otro lado como negativo, menos raíz de 3 sobre 2p, multiplicado por la distancia x. A partir de este origen, esta es la distancia x, ¿sí? La siguiente va a ser menos, pasa al otro lado más, 3 raíz de 3 sobre 8p, que es esta, por su distancia x menos 0,5. Y está acá. La siguiente va a ser menos, pasa al otro lado como más, raíz de 3 sobre 2p por su brazo, que va a ser x menos 1,5, que es esta. Para la siguiente, que es esta, va a ser más, pasa al otro lado como menos raíz de 3 sobre 2p por su brazo, que me va a dar 1, 2, 3,5, ¿no? X menos 3,5. Y la última va a dar más, pasa al otro lado como menos 3 sobre raíz de 3 sobre 8p, que va a ser equivalente a x menos 4,5. Estoy utilizando paréntesis angulares y ya saben por qué, ¿no? Esto por si acaso es mi eje y esto es mi eje X, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder definir, encontrar la ecuación de momento flector. Y mi ecuación de momento flector es de esta manera. Todo está en función de P. Voy a encontrar el momento de inercia en Y y el momento de inercia en Z. Y voy a ver dónde se me presentan los momentos máximos. Por ejemplo, acá me da cuando x valga 0,5, que sería un punto, ¿no? X vale 0,5 menos p cuartos. Entonces voy a trabajar de esa manera. Puedo trabajar, vean acá, cuando x es igual a 0,5, el momento en y que he calculado es menos p cuartos. Menos p cuartos. ¿Qué sería equivalente? Esto puedo colocar como negativo. 0,25 de p. Y el momento en z para ese punto, bueno, ese está acá arriba, 0,4330 de p, que también sería negativo, ¿no? Como me dice en la pregunta, determinar el valor de p, eso es lo que me da, a ver, déjeme ver, la magnitud de p en la posición y la posición del eje neutro en la sección peligrosa. Entonces lo que tengo que hacer es eso. Estoy encontrando primeramente para ese punto, cuando x valga 0,5, ¿sí? Entonces acá voy a tener 0,25 de p, 1,6667 por 10 a la menos 5, que es el momento de inercia por la distancia, el momento en z dividido entre la inercia en z por y. Y esto tiene que ser igual a este valor que también me están dando como dato, la tensión admisible, que es 10 meganewton sobre metro cuadrado. Entonces cuando yo tengo esa tensión, 10 meganewtons, yo lo voy a transformar a kilonewtons, lo voy a multiplicar por 1000, 10.000 kilonewtons sobre metro cuadrado, y de acá saco P es igual a 7,15 kilonewtons. Esto no estoy utilizando los signos. ¿Por qué motivo?
Porque cuando yo tenga, por ejemplo, negativo, negativo, esto nada más se me va a rotar, pero va a existir un lugar positivo máximo donde me va a presentar tensión máxima y mínima. Entonces va a existir más, más y menos, menos en algún lugar, ¿no? Entonces estoy utilizando el más, más. O sea, nada más lo que tengo que ver es que cuando tengo los momentos negativos, se me va a invertir. En este sentido, voy a tener la compresión acá. Y en este caso voy a tener compresión a la derecha, nada más. Entonces acá voy a tener menos menos y acá voy a tener más más y acá va a ser menos menos y más más. Entonces si yo analizaría por ejemplo este punto, eso es menos más, ¿no es cierto? Pero para el siguiente punto, para este sería más más y vean que va a existir un punto donde yo tenga menos menos. Entonces estoy utilizando para este punto que sería más más, ¿no? Y también, obviamente, puedo utilizar menos, menos, pero obviamente la carga me va a dar negativa, ¿no? Y de acá saco cuánto vale la primera carga, 7,15 kilonewtons. Ahora, como los momentos varían, tengo que buscar primeramente cuando X valga 0,5. Ahora, el otro punto va a ser cuando X valga 1,5, ¿no? Que voy a tener para el positivo. 3 sobre 32. 3 sobre 32. Entonces voy a tener, si yo tengo, déjenme prender, 3 dividido entre 32, 0,09375, que sería este valor positivo. Y en el momento en Z, cuando X valga 1,5, que sería 0,6495, 0,6495, que sería negativo, ¿no? Entonces acá estoy asumiendo nuevamente el punto de tracción y voy a reemplazar y voy a tener 7,96. Bueno, entonces podemos sacar la conclusión de que la carga siempre tenemos que buscar la menor, ¿no? Entonces va a ser 7,15. Para hacer la verificación, yo hice el modelo estructural en SAP 2000 para verificar si esa carga me producía una tensión de 10 megapascales, ¿sí? Entonces, lo que hice es lo siguiente, lo voy a explicar rápidamente. Tengo yo la carga y lo único que, si supongo, por ejemplo, que voy a tener la carga P de 7,15, entonces voy a tener que cargar en una primera instancia esta carga que va a ser P por el coseno de 60 grados. Entonces si coloco 7,15 dividido entre 2, 3,575. Y eso es lo que cargué. Si vean, si yo coloco display joints, en este punto, bueno, lo voy a colocar en kilonewton. En este punto, la carga es 3,575. También lo podemos ver por planos, ¿no? Entonces, acá tendría 3,58, que serían los 3,575 si yo lo llevaría o redondeándolo, ¿no? Todas las cargas en sí son gravitacionales en los cuatro extremos, ¿no? Entonces tendría ese sistema de carga, 3,575. Ahora, cuando estoy viendo en el plano XY, este plano XY, la carga que coloqué es la siguiente. Si yo veo el gráfico y vemos en el plano XY, me va a ser equivalente a P por el seno de alfa. Ahora, para nosotros P va a ser equivalente a 7,15. 7,15 por el seno de 60 y voy a tener 6,1921, ¿sí? En la primera, acá en el primer nodo está en la misma dirección del eje y acá también. Entonces veo eso, 6,19 y estas en contra del eje.
Entonces los diagramas, voy a tener los diagramas tanto el momento 3,3 como el momento 2,2. Si nosotros reemplazamos los valores van a ser los mismos, ¿no? Momento 3,3 por ejemplo, va a ser en el plano XZ y voy a tener acá, voy a colocar fondo blanco para que se pueda ver mejor y ahí está, ¿no? 1,79 por ejemplo acá. Si yo quisiera verificar con lo que hice, entonces este valor va a ser P cuartos, 7,15 dividido entre 4 va a ser 1,7875, que sería 1,79 negativo. Perfecto, negativo, positivo, negativo. Ahora, para verificar si cumple esta condición de 10 meganewton sobre metro cuadrado, lo que tengo que hacer es lo siguiente: verificar el estado de tensión. Y vean, voy a colocarlo en newton milímetro, que es megapascal, 10, ¿no? 0,89 y cumple la condición de 10 megapascales. Entonces la carga P admisible que yo voy a tener va a ser equivalente a 7,15. Si yo, por verificar, a ver, hagan este ensayo, si yo colocaría 7,96, las tensiones van a pasar, van a ser mayores a 10, ¿sí? Mayores a 10. Entonces esta no, y esta sí va a cumplir con la condición de resistencia. Entonces se puede elegir entre los dos puntos máximos o se puede hacer un tercero en el intermedio a una distancia de 1 metro. No lo hice eso porque ya no era necesario calcularlo. Bueno, con esto hemos concluido.